tal amigos? ¿Cómo les va? Son las 18 horas, 54 minutos, 27 grados la temperatura. Y esto preanuncia, ya estamos a principio de semana, en realidad ya el segundo día, pero siempre pensando en el viernes y en el fin de semana. Y ya adelantamos que va a ser un fin de semana bastante caluroso, ¿eh? Así que vamos a estar despidiendo el mes de julio, el mes del inicio del invierno, con temperaturas bastante altas y nada de lluvia. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal, Pedro? Muy bien. Un saludo al compañero Toto que está de reposo. Sí, de reposo hasta el jueves. Jueves retoma. El jueves retorna. Totamos, sí. Está bien. ¿Qué sí, Felipe? ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Pedro? Todo bien, todo bien. Tranquilo. Saludos para Toto. Felicidades, te dan los... Me está olvidando. Igualmente, igualmente. Felicidades a todos los... Hoy estamos así. decanos. Sí. Así es. Estamos haciendo... Nos podemos felicitar mutuamente. 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 Por los 115 años de gloria. Qué increíble, ¿no? Estaba mirando todos los videos, en todos los noticieros, los programas, todos se recordaron Y así a somos Olimpia. nosotros. En fin, ¿qué le vas? Gracias a mi papá que me hizo olimpista. Gracias a mi mamá. A tu mamá fue. Muy bien, mira, qué bien. Sí, señor. Bueno, hoy tenemos un tema realmente interesante y lo vamos a hablar sin vueltas. Es un lado el Consejo de la Magistratura, la renovación de autoridades y por otro lado uno de los ítems, digamos, o de las tareas más importantes, son todas importantes, pero esta particularmente es clave, digamos, que es, por un lado, todo el proceso de selección de los candidatos, de los postulantes a ocupar la Fiscalía General del Estado, ¿no? Ahora están ellos, luego de la renovación de su dirigencia, de su presidencia, digamos, en un proceso de evaluación de las carpetas, renovación o actualización de datos, y luego de ahí saldrá la terna, ¿no? Y sobre eso vamos a hablar, y usted va a saber también qué implica los distintos pasos para llegar a la Fiscalía General del Estado, un organismo clave para la Administración de Justicia, ¿no? Así mismo, Pedro, o sea, han hecho, por lo menos lo que se ve públicamente, todo el proceso, a través de audiencias públicas, entrevistas personales también, Sí. han hecho también evaluaciones, creo que inclusive psicológicas, ¿verdad? Sí, exactamente. Y ahora están en proceso de revisión de carpetas sobre los postulantes. Hoy escuchaba la radio, era 93, tal vez me corrija el miembro del Consejo que está presente, el vicepresidente. Sí. Uno muy interesante, ¿verdad? Y eso tiene que ir filtrándose también, eso vamos a preguntar un poco cómo se va a filtrar hasta llegar a la terna, ¿verdad? Estamos hablando justamente que fue, en esta oportunidad, es la vez que se presentaron más postulantes, 103 postulantes, tengo entendido. 103. Cabrera Verón fue electo de 51 postulantes. Claro. Anteriormente, Oscar Latorre, por Entre ejemplo... 51 postulantes. Entre 51 postulantes. Oscar Latorre creo que fueron 17. A medida que va pasando el tiempo, más gente es como que se anima y se va postulando. Lo cual para mí, o sea, a ver, voy a sentar yo en una posición de entrada, lo cual para mí de entrada es un buen indicio, ¿verdad? Claro. O sea, de alguna manera dice el sistema funciona y hay garantías para todos. Bueno, es que como que hay más más Sí, en el sistema, Está más allá en de el quien sistema. sea electo, ¿verdad? No, más allá. Vale la pena arriesgarme, ¿verdad? Claro. Así Bueno, es. vamos a estar hablando justamente sobre este tema sin vueltas. Está con nosotros Carlos Cabrera, vicepresidente electo ahí del Consejo de la Magistratura. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Pedro, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio, Pedro, Mariana, queridos compañeros, audiencia en general, con mucho gusto para poder explicar todas las situaciones que pudiésemos de alguna forma explicar a la ciudadanía del proceso del Consejo de la Magistratura, sobre todo en esta elección de fiscal general del Estado a las órdenes. Y también un saludo acá al doctor Preda, que tengo el gusto de compartir con él, así que a tu disposición. Correcto, estamos también con el doctor Ricardo Preda, que usted es postulante, aspira a ocupar el cargo, por supuesto. Así es. Buenas tardes, Buenas Pedro, a tus compañeros y a la audiencia sin vueltas. ¿Es la primera vez que se presenta? Para el cargo de fiscal sí. general es la primera vez que postulo. Había postulado antes, en el pasado, hace muchos años, para otros cargos. Y bueno, esta es creo que la segunda vez que postulo para un cargo dentro del sistema de justicia. Yo me dedico a la actividad privada. Claro. Bueno, ahí estamos. Estamos entonces abriendo el debate con los invitados. Sí, Mariana, tenías una consulta. Sí, me gustaría primero dejarle al vicepresidente del Consejo. A veces, bueno, se habla de esta terna, de esta elección, y parece que queda como muy político, como muy un concurso allá, lejos de la gente. Sin embargo, la implicancia del resultado de la designación del fiscal general, por ejemplo, es decir, tiene como un impacto real en la sociedad. No sé si podríamos explicar primero eso, como para que la gente también ya esté en contexto de lo que hoy se está debatiendo. Con mucho gusto, Mariana. Primeramente que nada, lo que yo tengo que aclarar es que lo que antes se hacía, sí era espalda de la gente.
Anteriormente, las elecciones de fiscal general del Estado no se sabía que los miembros hablaban directamente con los postulantes, salía una terna y se elegía. Nosotros, desde que cambió el sistema del modelo del Consejo de la Magistratura, de alguna forma tratamos de devolverle la confianza al sistema. Tal es así, como estaban diciendo en un comienzo, esta es la elección donde tenemos mayor cantidad de personas quienes están postulando, lo que da la clara que la gente está confiando en este sistema. Nosotros quisimos arrancar con un sistema transparente, basándonos básicamente en dos ejes principales. El primero de ellos, vamos a decir, la situación cuantitativa, es decir, con los legajos, las experiencias, los currículums vitae, los documentos que vayan acercando al Consejo, los cuales sí van a tener una puntuación que se acabó de cerrar en este tiempo. Nosotros están escaneando los documentos para los miembros y también los postulantes tendrán vía web los puntajes que cada uno vaya obteniendo de acuerdo a sus diplomas, a sus títulos, a su experiencia objetiva. Posteriormente a este sistema, nosotros tuvimos las audiencias públicas. Estas audiencias públicas fueron ampliamente televisadas tanto por la radio, por la televisión, y están disponibles también en la página web del Consejo, de tal forma a que tanto su experiencia objetiva puesta en su currículum, ellos lo pudieron decantar, vamos a decir, en su visión, en lo que esperan de la Fiscalía General del Estado y una cantidad de preguntas que se le hicieron en aquel momento, tanto por el tribunal como parte de nosotros, de tal forma que podamos tener una visión objetiva también y a la vez subjetiva de cada uno de la experiencia, la expertise y de todo lo que el cúmulo de conocimientos jurídicos que pueda tener la persona en cuanto a su expectativa de la Fiscalía General del Estado. Y finalmente tenemos una etapa, el cual es un test de integridad, de personalidad y de competencia que sí no tiene puntuación porque corresponde más bien al carácter de la persona sobre tendencias, sobre conductas que haya elaborado durante su vida la persona, que entra dentro del ámbito privado y que es un componente más dentro del proceso al cual nosotros estamos llevando a cabo. Es decir, que una vez que nosotros tengamos los elementos objetivos, los currículums, las puntuaciones de acuerdo a esos elementos objetivos, tenemos las audiencias públicas y finalmente estas tendencias que nos va a dar los test va a confirmar lo que nosotros pensamos, efectivamente, que Pedro había sido una persona estructurada, una persona que tiene un buen carisma para conversar con la gente, para trabajar en equipo, y eso se reflejó en ese test que es una tendencia, y entonces nosotros lo tomamos en cuenta. Y finalmente la evaluación del Tribunal de Honor, que también va a tener sus candidatos de alguna forma para cotejar lo que nosotros pensamos de esas audiencias públicas con respecto a esa situación. Con respecto a lo que estaba comentando, doctor, hace referencia a ese famoso estudio. Sí. Está a cargo, obviamente, de una empresa que ganó una licitación. Tal cual. Jobs SRL. Una empresa privada, sí. Así es. De una búsqueda de licitación. recursos humanos. Y como está en la página incluso del Consejo de la Magistratura, 69 millones y pico, 70 millones justamente Sí. es la adjudicación. Son obviamente datos que consideran muy personales. Es lo mismo que vos vayas y digas y hables y después obviamente después estén socializando, en fin, Sí, lo no, que estuviste totalmente, comentando, ¿no? Entonces ahí totalmente. la explicación, está contestando también a las críticas de algún medio de comunicación con respecto justamente a la no publicación de esos datos, ¿no? Puntualizar nomás, Pedro, sobre el punto que estabas mencionando, porque Sí. muchas de las críticas que nosotros hacemos, inclusive de los medios de comunicación, siempre es, no, la Fiscalía no impulsa, la Fiscalía no se anima. Entonces, muchas veces, a mí, de todo lo que dijo el vicepresidente, lo último me dice, no, una persona con carácter, Claro. Sí. por ejemplo, ¿verdad? Ni que se va a animar, porque muchas veces te vas a topar con casos o con personas afectadas de peso, ¿verdad? La mayoría de las veces llegan a eso y vos tenés que saber que por lo menos hiciste el proceso de selección y te dicen, mira, no, esta persona se va a animar a hacer, a llevar adelante, ¿verdad? Sí, Pablo, doctor Preda, ¿vos fuiste funcionario de la Fiscalía? Sí, yo fui durante 8 años funcionario de la Fiscalía, fui director de delitos económicos y anticorrupción y en Una de las unidades más pesadas. en ese carácter me tocó tomar decisiones de sugerir investigaciones a personas vinculadas al poder, pero así también me ha tocado las veces de sugerir que no se abran investigaciones que por más... Y también te pegaron por eso. Claro, no,
Y sí, pero yo creo que la persona que ocupa un cargo donde se toman decisiones tiene que estar preparada tanto para tomar las decisiones donde todos te aplauden como para tomar las decisiones donde todos te chiflan. Donde hay palo, ¿verdad? Así que el que no tiene ese carácter definitivamente no está preparado para ostentar un cargo. Y si yo quiero para mi país un fiscal general que tome las decisiones que la consideran correctas según las reglas de un Estado de Derecho y no las decisiones que le agraden a un grupo o a la mayoría incluso, porque en un Estado de Derecho no es necesariamente lo que la mayoría diga, sino lo que dicen las leyes. Un ratito, pero sobre el punto hermano, quiero puntualizar al doctor Preda. ¿Vos consideraste que al salir la Fiscalía te daba más visualización eso? ¿Por qué saliste? ¿Ahora querés volver? ¿Cómo se entiende Bueno, eso? yo salí del Ministerio Público hace 8 años y cuando dije que antes había concursado para un cargo fue obviamente con otra conformación del Consejo de la Magistratura, donde yo había concursado para otro cargo dentro de la función. Hice objetivamente el mayor puntaje, eso está publicado en los medios de aquel tiempo. Hice el mayor puntaje objetivo y no fui seleccionado ni siquiera para una terna, que obviamente no estamos hablando ni siquiera del rango de fiscal general, estamos hablando de un rango inferior. Ajá. Y no fui seleccionado para una terna a pesar de haber tenido el puntaje superior objetivamente hablando. En ese momento tomé la decisión de que ese no era el lugar donde yo podía continuar, porque mi filosofía de vida es que uno tiene que siempre ir para adelante y no estancarse en un lugar. Entonces, antes que, digamos, requerir la lástima de las personas por no haberme seleccionado a pesar de reunir los requisitos, decidí salir a la actividad privada y donde se miden otros caracteres. Y te puedo decir 8 años después que no me arrepiento en absoluto de esa decisión. Y si pienso volver ahora, o por qué quiero volver, es porque creo que desde esa perspectiva, desde dentro y estos 8 años de fuera, tengo la suficiente experiencia de liderar una institución que tiene que ser la cabeza de sentar las reglas del Estado de Derecho en Paraguay en algún momento. Pregúntale a usted porque el doctor Cabrera es parte interesada, pero quiero saber cómo te sentiste vos como postulante. ¿Hubo un cambio de miembros del equipo del Consejo de la Magistratura en medio de una fuerte disputa política, ¿no? Ingresaron, creo que Clemente Barrios, entre otros, ingresó en el medio de un proceso. Entonces se le criticaba ese cambio que hubo porque está entrando una persona que no estuvo desde el principio en este proceso de análisis, de preguntar, de repreguntar, de estudiar el perfil de los postulantes. ¿Cómo viste eso? Bueno, en principio si estoy sentado acá justamente porque me presenté luego de aquel episodio, porque creo que este es un sistema creíble. En cuanto a la incorporación de nuevos miembros, yo creo que, como lo explicó el doctor, tienen acceso a todas las entrevistas que se realizaron y ellos pueden efectivamente verificar si cómo le fue a cada uno de los postulantes. El sistema de selección de los miembros del jurado creo que es una cuestión que cada órgano que tenga la facultad de incorporar ahí sus miembros la debe definir y bueno, no soy quien yo para juzgar si con razón o sin razón esas personas conforman el órgano. Ahora, si ellos pueden participar del sistema de selección hasta donde llegó, yo creo que sí, porque las grabaciones de las audiencias públicas están disponibles y si ellos realmente se quieren adentrar a qué expuso Ricardo Preda, por ejemplo, pueden acceder a la grabación de lo que yo expuse y pueden tomar sus decisiones acerca de cómo yo me desempeñé en esa. ¿Ya habías expuesto una vez que se hizo el cambio o después? ¿Cómo? ¿Ya habías hecho tu exposición? Fue antes. Fue antes, ¿no? En mi caso fue antes, que claro, hayan cambios en la conformación del Consejo. Del Consejo. Y, Sí. bueno, antes de pasar al doctor Cabrera, justamente en ese mismo punto, doctor, ¿cuál es la garantía real? Es decir, no existe quizás, pero si en algún proceso anterior, por más de que el sistema ya cambió, usted tuvo la mejor calificación y fue dejado de lado, no sé por qué otras cuestiones quizás sean políticas, te podría decir, ¿cuál es la garantía o en qué fundamenta hoy su garantía para decir, bueno, yo confío ahora en el sistema? ¿Qué le da esa confianza? ¿Qué elementos así claros, digamos? ¿El simple hecho de que cambió o cuáles son los elementos que le dan confianza? Bueno, hay que convenir que en un país como el nuestro, donde aún las instituciones están en proceso de fortalecimiento, dependemos aún de las personas.
Cuando uno ve la integración y ve a ciertas personas en esa integración, le genera cierta confianza. En un país más desarrollado, en un Estado de Derecho, las personas son irrelevantes, las instituciones son las que merecen credibilidad. En este caso hay personas dentro del Consejo que realmente transmiten credibilidad porque son del mundo académico, coincidimos en el mundo académico en algunos casos, y además el sistema seleccionado. A mí realmente me sorprendió gratamente la reunión donde se explicó cuál iba a ser el sistema y la incorporación de este Tribunal de Honor, que también es un filtro más, un control más de que esto se va desarrollando. Que todo va a tener siempre, y cualquier decisión en la vida tiene una cuota de subjetividad, es algo que es imposible de Es inherente evitar. casi. Es Claro. imposible de evitar porque no existe el ser humano objetivo. O sea, el ser humano objetivo Sí, seguramente sí, se va a dar en el eso, futuro cuando en realidad no sea un ser humano, sino sea un robot, ¿verdad? Porque el ser humano Claro. objetivo no existe. La carga de subjetividad la tenemos todos, en todos va a influir la crianza que tuvimos, la religión que historia de profesamos, vida. etcétera, etcétera. Así que con la excusa de que van a haber cargas subjetivas, yo creo que eso no puede ser un argumento para descalificar un proceso de selección que desde mi Pero punto de vista... en síntesis, más allá del sistema, en realidad son las personas las que hoy le dan Sí, confianza. a mí me dan confianza los integrantes, Los integrantes. del Consejo. Ahora, hablando justo de subjetividad, estaba diciendo, doctor, los puntajes que van a tener, en fin, me imagino que es el promedio de las notas durante el estudio de la carrera, el posgrado, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Todo tiene un puntaje, pero hay un ítem que hay algunos que están mirando como con desconfianza, que es totalmente, hasta podríamos decir, subjetivo, que es el notoria honorabilidad, que no tiene un puntaje, sino que es de acuerdo al valor que le da, bueno, los miembros del Consejo, la magistratura. ¿Qué podemos decir sobre eso? Porque sobre eso están conversando y se dice, bueno, acá está donde se va a cargar las tintas para que integren la terna los que en realidad tendrían que estar. Sí. Antes que nada, quería responderte esa respuesta, pero Sí. quiero aclarar también la pregunta que hizo Mariana, Sí. de que la confianza en el sistema está en el proceso. Este proceso, independientemente de los cambios que hubieron, se lo hizo con absoluta transparencia y en mayoría de todos los miembros, tanto los que estuvimos, los que conformaron la anterior mesa directiva como la actual. En consecuencia, nosotros las reglas de juego las explicamos en el Granado para Hotel en el primer comienzo, Sí. junto a los postulantes y junto a la prensa, y después posteriormente hicimos una reunión nuevamente en la Cámara de Diputados, donde se desarrollaron posteriormente las audiencias públicas, en donde a ellos les explicamos claramente las reglas del juego. Las reglas del juego no han cambiado en nada desde que se inició el proceso hasta ahora, independientemente a los hombres. Es decir, que para nosotros la fortaleza, aparte de los hombres que estamos componiendo el sistema, es el proceso en sí. Y dentro de ese proceso... Ahí, De- porque sí. ahora justo tengo que ir a una pausa. Sí. Y quiero que empieces el próximo bloque hablando de eso. Porque para darle un destaque, porque sobre ese tema se está Con mucho gusto. cargando las tintas. Con mucho gusto. Vamos a hacer una pausita, amigos. ¿Les parece? Sí, por favor. Son exactamente las 19 horas 12 minutos, 25 grados la temperatura. Empezamos con 27, ahora 25. Oye, está bajando. Trabajando un poquitito. Así Algo. es. Pero escucha bien esto y tenerlo en cuenta, porque es importante. Porque uno se pregunta qué sería de una banda de rock sin vocalista, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Los Rolling Stones sin Mick Jagger. No, puede ser. bajón. Un programa de radio sin locutor. Un silencio total y absoluto. Sí, silencio atroz. Y lo que es ¿Qué mucho haríamos peor, nosotros? por ejemplo, lo que es mucho peor, de una hamburguesa sin carne. Tristísimo. Un llanto tremendo. Lamento boliviano ahí. Sería un sándwich. Bueno, probá las nuevas Concepción Burger, disponibles para todos los gustos. Hamburguesas clásicas para la familia, bueno, de costilla, para los asaderos. Me anoto a eso. Yo Asaderos, siempre compro con fin de familia. semana, Me la de anoto. costilla en mi parrilla no falta. O sea, light para hoy no, en toda esta semana. no, de costilla. Ok, de costilla. Bien Bueno, ahí, Mariano, la actitud. light para Toto que está acostadito y para los que más se cuidan. Concepción Burger, hamburguesas 100% carnes. 100% carne, mientras estamos observando la avenida Eusebio Ayala. Tránsito tranquilo a estas horas. Y con esto podemos hacer una 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 breve pausa.
les invitamos a vivir la magia en familia. Por primera vez en Paraguay, estamos todos expectantes, llega el Cirque du Soleil con su gran show Amaluna y no te puedes quedar fuera de esto, por supuesto. No sé cuántas entradas han de quedar en realidad de las nuevas funciones, pero esto inicia el 26 de julio y por el éxito absoluto se habilitaron 5 nuevas funciones. Las entradas están a la venta en Red UTS, Cirque du Soleil en Paraguay. Apúrense, gente, ¿eh? Si quedan entradas, bueno, que sean las suyas. Esto es una invitación de la RPC y Unicanal. Bueno, casi 30.000 entradas ya vendidas. Fabuloso es todo el despliegue, realmente. Es un espectáculo de primerísimo nivel. Amigos, estamos aquí en Sin Vueltas con este tema. El Consejo de la Magistratura está analizando los legajos, el resultado de las entrevistas, el resultado de los estudios que se pidieron a 93 postulantes para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado. ¿Cuál es el proceso ahora? Del 21 de julio al 28 también de julio es el proceso en donde es el periodo donde se van a analizar, agosto, donde van a analizar todo lo juntado, lo hablado y lo evaluado, y de allí va a salir la terna, que será presentada al presidente de la República, quien junto al Parlamento, al Senado, elige finalmente el fiscal general del Estado. Bueno, cada postulante tiene su historia como estudiante, como profesional, estudios, en fin. Y cada uno de esos índices tiene un puntaje, ¿no? Hay algunos que tienen 30 puntos, otros 15, en fin, son cuestiones bien técnicas, complejas y claramente establecidas. Ahora, hay un ítem que no tiene puntaje, que se llama el de notoria honorabilidad. Es subjetivo. El valor lo da el miembro del Consejo de la Magistratura. Entonces, sobre eso queremos conversar y hablar sobre esto, doctor Carlos Cabrera. No voy a dar muchas vueltas, a ver, Pedro. por favor. No voy a dar muchas vueltas, si bien el programa tiene muchas vueltas conforme el título. Sin vueltas. Sin vueltas, en realidad. Y estamos justamente aquí tratando de compartir la hamburguesa, pero no llegó. No llegó así. No llegó. Pero la notoria honorabilidad nosotros la calificamos dentro del proceso. Sí. Este proceso lo que busca de alguna manera es poder determinar efectivamente tanto con los elementos objetivos, que lo vamos haciendo del currículum, lo vamos viendo en las audiencias públicas donde se han hecho las denuncias correspondientes a cada postulante. Todas estas denuncias han sido leídas y también han sido respondidas por cada uno de ellos, y que dentro de ese marco de situaciones nosotros iremos evaluando justamente la probidad. ¿Qué es la probidad? Son los valores probados, es decir, la conducta de la vida de la persona. Y acá dentro del ámbito jurídico, así como también ustedes dentro del ámbito publicitario, sabemos perfectamente la conducta de las personas que se van desarrollando tanto durante los procesos judiciales como la conducta de los magistrados. Y a ese efecto, el Consejo tiene por reglamento todas las potestades hasta que termine el proceso de selección de hacer todas las consultas que consideremos necesarios tanto a los postulantes como a otras instituciones, como para poder determinar las actitudes que han tenido en su trabajo, en su hoja de vida y en su conducta profesional, con el fin de poder determinar efectivamente ese elemento subjetivo que lo trataremos de ver objetivo como para tomar una decisión. ¿Qué termina con estos exámenes que está haciendo esta empresa, que de alguna forma nos va a dar un perfil, un complemento para que cada uno de nosotros pueda determinar que efectivamente si la persona es capaz eventualmente de cómo tomar decisiones, si tiene valor, si tiene coraje, si puede trabajar en equipo, si es estructurado, cómo va a ser la situación. Entonces, son componentes de varios procesos que vamos a ir determinando esa notoria honorabilidad, pero con elementos objetivos y también el componente subjetivo de poder determinar efectivamente tenemos razón en esta conducta mal hecha o realmente la persona no califica como para ser fiscal general del Estado. Felipe. Sí, para Ricardo, tal vez ya te hice la pregunta 1000 veces, ¿verdad? Pero de vuelta quiero hacértela acá en el programa. ¿Qué falta a la Fiscalía? ¿Qué les falta? ¿Qué harías vos?
Bueno, el Suena Ministerio... mucho a programa de gobierno, ¿verdad? Pero Sí. te dejo picando para que... Claro, el Ministerio Público es un órgano jerárquico y yo creo que para que funcione, tiene que funcionar también esa jerarquía. Es decir, el fiscal general tiene que ser una persona que tenga la suficiente solvencia intelectual y moral como para dar las instrucciones a sus inferiores y que la persecución penal se realice conforme lo mandan las leyes. No conforme lo mande un grupo, no conforme lo mande incluso la mayoría, ¿verdad? O sea, ni estamos hablando de que sea un pequeño grupo, puede ser el grupo mayoritario, pero en un Estado de Derecho y en el ámbito de la persecución penal no manda la mayoría, sino mandan las leyes. O sea, no se puede votar la culpabilidad o la inocencia de una persona por la cantidad de seguidores que tiene una posición, sino conforme a las reglas. Hay veces que en la íntima convicción mía, una persona puede ser culpable, pero no tengo las evidencias para sustentar eso y las reglas de Estado de Derecho me dicen que la debo liberar. Hay veces que la persona puede ser la más bondadosa del mundo, cometió un error y le tengo que sancionar. Así que los sentimientos de la mayoría no necesariamente tienen que prevalecer en un Estado de Derecho, sino lo que señalan las leyes, ¿verdad? Porque esas son las reglas que tenemos actualmente en nuestro diseño constitucional. Okay. Bolivia, por ejemplo, tiene en su diseño constitucional la justicia popular. La mayoría puede decidir quién es culpable y quién es inocente. Son sistemas distintos, o sea, cada uno tiene sin juzgar, sin juzgar cuál es mejor o peor, ¿verdad? Mariana. Mi consulta es un poco a la inversa. Es muy fácil criticar en realidad, pero haciendo críticas válidas o constructivas de lo que hoy se puede hacer con el sistema. Hay muchos cambios constitucionales, bueno, cuestiones que no son reales, digamos, hoy. De lo que hoy se puede hacer en la Fiscalía, digamos, ¿qué cambiaría justamente de lo que se hace mal? ¿O qué señalaríamos como que se está haciendo mal? Bueno, la primera cuestión es que el Ministerio Público es un órgano, como expliqué recién, un órgano jerárquico y que tiene lo que se denomina una unidad de actuación. Lo primero que yo corregiría es que las reglas de cuáles son los criterios de la Fiscalía General estén bien claras y que sean conocidas por los operadores del sistema. Porque el Ministerio Público, como tiene unidad de actuación, no puede cada fiscal tomar una decisión contradictoria a la que tiene la institución, pero también tiene que haber un sistema que las personas puedan conocer cuáles son esos criterios. Y realmente no es actualmente de acceso público saber cuál es el criterio de la Fiscalía en un asunto dado, porque no está accesible a la... ¿Qué uno haría? Obviamente en estas conferencias que se dieron o en las audiencias públicas, yo escuché mucha gente de cambio legislativo. Yo particularmente no hablé de eso porque el fiscal general no está para hacer cambio legislativo, está para ejercer la acción penal con las leyes que están. En la medida que se pueda, uno sugerirá a los órganos que corresponden las modificaciones legislativas. Pero ¿qué? Como lo decís, Mariana, ¿qué yo hago ahora con la ley que tengo? Y yo creo que las herramientas para trabajar están. Lo que falta es un liderazgo con la solvencia, como te digo, intelectual y moral para dar las instrucciones y también incorporar a la pata que falta en el sistema de justicia en Paraguay, a la universidad. O sea, la universidad tiene que involucrarse en la administración de justicia y esto se lo puede hacer dando, digamos, la intervención a que los estudiantes puedan, por ejemplo, analizar cuáles son las posiciones de la Fiscalía en cierto tipo de delitos y que eso se publique como para que la gente conozca cuál es la posición de la Fiscalía. Perdón que insista, porque hay algo que no está mencionando, por lo menos yo creía que era algo quizás que caía de Maduro. ¿Cómo va a ser con las presiones políticas? Porque es lo que más se cuestiona y lo que más se critica hoy es justamente no la presión, sino la debilidad de ceder ante las presiones políticas de muchos agentes del Ministerio Público, hablando hoy del Ministerio Público, de la justicia en general es realmente, pero hablando del Ministerio Público, ¿cómo piensa manejar usted todo lo que tiene que ver con presiones políticas? Es lo que el defensor del pueblo, Godoy. Sí. El doctor Godoy es muy crítico con la... No sé si con la Fiscalía, pero con muchos agentes fiscales, con muchos fiscales, él lo dijo acá muy crítico. Vino, sí. Por ejemplo. Bueno, hablar de uno, tal vez hablar de uno no sea lo mejor, ¿verdad? Pero te voy a dar un ejemplo. Cuando yo ocupaba un cargo que no está ni cerca de ser fiscal general como director de delitos económicos, me tocó abrir investigaciones contra un miembro del Consejo de la Magistratura de esa época, ¿verdad? Obviamente te dará una idea porque luego no fui seleccionado en el... O sea, si ocupando un cargo inferior no me tembló la mano para decidir abrir investigaciones a gente con poder, les puedo asegurar a cualquiera que no me va a temblar la mano estando en el cargo más alto del Ministerio Público. Les puedo asegurar
La presión política solamente se ejerce contra personas que no tienen la solvencia moral ni intelectual de mirar de frente a un político y explicarle que puede tener todas las intenciones que quiera, pero que su planteamiento no corresponde. Doctor Cabrera, ¿cómo manejan el tema que algunos miembros del Consejo de la Magistratura, un organismo clave justamente para todo lo que es la justicia, estén siendo investigados? Nosotros... por casos de corrupción, denuncias de corrupción. Bueno, nosotros básicamente no tomamos nosotros en cuenta, vamos a decir, ni le juzgamos a nuestros miembros como tales en cuanto a las situaciones que ellos tienen en forma personal. Exige un principio fundamental constitucional que es el principio de la inocencia. Que una persona se encuentre procesada por algún tipo de circunstancia no significa bajo ningún modo que la persona esté condenada ni que tampoco tenga una muerte civil ni de ninguna otra manera. Claro, lo que pasa es que va dilatando por el proceso, entonces se conoce popularmente como chicana. Sí. Chicane acá, chicane allá, y uno dice, a la pucha. Claro, eso es un proceso que tiene que ver ya dentro del Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial es una situación que deberán corregirlo, tal vez conjuntamente con la Fiscalía o dentro del Poder Judicial, pero nosotros dentro del Consejo de la Magistratura propiamente dicha, nuestras funciones están absolutamente regladas de cuáles son nuestras capacidades constitucionales, las cuales son la de elegir ternas para fiscales, jueces, defensores, miembros de Corte y también Fiscalía General del Estado que estamos dentro de este proceso. Y todas las personas que en este momento estamos integrando este Consejo son personas legítimamente constituidas y por otro lado que están comprometidas con este procedimiento. En consecuencia, situaciones personales que cada uno tenga lo están desenvolviendo dentro de los ámbitos de su competencia, pero para nosotros esa situación como consejo y en este proceso de selección absolutamente no tenemos ningún tipo de inconveniente, al contrario, todos estamos actuando prácticamente y en un total consenso en las actuaciones que tenemos que hacer, que es la fortaleza y también la confianza que estamos efectuando tanto al público como para los postulantes. Perfecto. Bueno, son exactamente, mira, las 7 de la tarde, 29 minutos, 25 grados la temperatura. Vamos a hacer una pausita, pero antes de escuchar a Mariana, que tengo un consejo importante, ¿no? Así es, otra invitación. Para los que tienen ganas de bailar, se acerca el día y J Balvin, uno de los artistas latinos del momento, sin duda, con canciones que se escuchan y se bailan en todo el mundo, estará en nuestro país el 12 de agosto. Marca en tu agenda el 12 de agosto en el Jockey Club para bailar junto a J Balvin. Las entradas ya están a la venta en Red UTS y esto es una invitación de la RPC, Unicanal, Radio Disney y Radio Farra. Bueno, pausita amigos, pausita, ya volvemos. These sensations make me feel the pleasures of a normal man. Yo tengo bueno, acá, a ver, sí. Tenemos un consejito para toda la gente. Sí. Porque todas las voces, la versión completa de la noticia, Pedro, sin censura. Escucha más, Eso es importante. participa más. 650M la primera del dial, somos uno para todos. A la mañana, A la mañana. Jorge Torres, Virginia Maciel, Pedro Ullari. Pedro Ullari. Antes viene Antes está Roberto, Roberto Pérez. antes viene Roberto viene Pérez, El Potro. el Potro. Un abrazo. Después entra Deportes, Deportes. Después vueltas. viene de pe a pa. después viene de Después Pe a Pa, Después viene Sin Vuelta con Radio el Totao. y seguimos. Y Oscar Lovera. Y Oscar seguimos, Lover, seguimos. seguimos. Después Roberto Pérez de vuelta y así. Y así sucesivamente. Bueno, Y los domingos va a Cara Cruz en directo por Radio 1 también. Qué grande. Ah, mira vos. De paso. Claro, Sí. así es. Así Tenías es. una pregunta, Felipe. Sí, sí. Quería un poco, pues venía escuchando en la radio, justamente le escuchaba a Roberto en las 6:50. Sí. El tema de los filtros. Ahora estamos 93, digamos, preseleccionados. Llegaron a cuarto de final, a octavo. Tal cual. ¿Cómo pasan después a cuarto de final, a semifinal? ¿Cómo llegan a las finales? ¿Cómo se van haciendo esos filtros? ¿Con qué criterios? Sí, lo que hemos convenido nosotros... También con qué cantidad, perdón. Sí, lo que hemos convenido con los miembros son 93, Ujú. de los cuales muchos son excelentes y otros no tanto. Muchos miembros de la prensa en su momento ya en las audiencias públicas ya tienen inclusive sus listas. Algunos periodistas nos han acercado a las personas quienes les parecieron solamente en esas audiencias públicas, quienes les parecían que eran los mejores, de acuerdo a cómo actuaron en esas audiencias públicas. Y nosotros como miembros vamos a tener los 3 elementos en el transcurso ya del plazo que nos impusimos de este mes de agosto, del 21 al 28, pero mientras tanto vamos a imponernos de las carpetas, de los documentos objetivos que ellos nos vayan presentando
y a partir de allí nosotros vamos a generar unas listas, posiblemente tal vez hagamos un corte de 40, después de 20. ¿Va a ser puntaje, perdón? No. Los puntajes que nosotros tenemos objetivamente establecidos son los del currículum. Ok. Posteriormente tenemos los de las audiencias públicas, Ok. que están básicamente en todos los medios, incluso a cada miembro y las personas que quieran tenemos un pendrive otra vez para poder tener medios digitales y poder volver a observar la audiencia pública si yo tengo una duda con respecto a un postulante. Finalmente lo vamos a tener, una vez que terminemos estos 40, 20, lleguemos a 10, vamos a llegar en la última etapa que vamos a utilizar el criterio ya en la última etapa de estos test de integridad, de competencia y personalidad, como para ratificar un poquitito la idea que nosotros estábamos teniendo al respecto de estas etapas anteriores. Y finalmente la lista de los postulantes que el Tribunal de Honor nos hayan acercado. Y a partir de allí, de esos 10 nombres que suponemos vamos a tener, ya estaríamos quitando la terna entre el 21 y 28 de agosto. Yo le estaba diciendo a los compañeros, realmente va a ser muy difícil este tema porque hay eventualmente 40 personas muy bien calificadas para este tema. ¿Cómo quedar bien? Es muy difícil, pero vamos a tratar de que efectivamente, de forma objetiva, podamos enviar la mejor terna posible para la presidencia de la República, de tal forma a que se pueda elegir junto al Senado un buen fiscal general del Estado, porque nadie en este tiempo, de la forma que estamos haciendo, de la forma transparente que estamos queriendo hacer, nadie va a arriesgar su persona, su profesionalidad para imponer algún tipo de candidato que no reúna condiciones. Esa es la garantía básicamente de este proceso, Pedro. Sí, Mariana. A ver, ¿y cómo se elige? Es decir, yo creo que cualquier candidato, cualquiera que sea seleccionado, o los tres de la terna van a ser cuestionados seguramente de algún punto, se le va a buscar la vuelta, digamos, a algún sector, pero entre gente igualmente cualificada, igualmente buena, ¿cómo? Me imagino que ya pensaron cómo hacer, cómo tomar la decisión, ¿cómo lo van a hacer? Y bueno, efectivamente, cuando lleguemos a estas 10 personas, nosotros vamos a llegar a hablar de cada una de ellas porque ya tuvimos que haber pasado esos filtros Muy anteriores, difícil. va a ser muy difícil. Claro, si ya tienen el mismo puntaje. Sí, va a ser muy difícil, no tanto en puntaje, sino también en su hoja de vida, en su probidad, una cantidad Claro, digo un de puntaje global, digamos. si sí, están una en- cantidad de factores, pero en eso está justamente la naturaleza humana, como lo decía acá el doctor, de que tengamos la suficiente sabiduría como para poder, de alguna forma, de esos 10, poder elegir los mejores que serían test. Nos gustaría mucho hacer de estas 40 personas ternas de estos Claro. y enviarlas, ¿verdad? Sería lo más fácil, pero, Que elijan ellos. pero que nosotros tenemos que cumplir constitucionalmente son estas ternas, una sola terna y ¿Y estamos tienen confiados. presiones, doctor? Perdón, ¿realmente recibieron ya presiones ahora o no? No, la verdad que nosotros no recibimos ningún tipo de presión porque tenemos incluso Porque no hay terna. tenemos un miembro por cada estamento prácticamente, tanto de la Cámara de Senadores, de Diputados, de la Corte, de los miembros académicos, de las facultades. Yo represento al Poder Ejecutivo y en ningún momento nosotros hemos recibido ningún tipo de presión, tal como lo dijo mi antecesor, el doctor Riera, y tanto me ocurre a mí. La única premisa que me establecieron a mí, porque puedo hablar solamente por mí y no por el resto de los compañeros, es que el trabajo que hagamos lo hagamos bien. Y eso es el objetivo que personalmente estoy abocado y también todos los miembros del Consejo. Ninguno de nosotros quiere exponer ni su hoja de vida, ni su profesión, ni su conducta como para quitar una terna que va a ser eventualmente cuestionada por el público. Y esa es la ventaja justamente de todo este proceso, porque no vamos a poder ya dar una imposición de cualquiera. Doctor, para conocer un poco, en fin, la apreciación sobre este tema, esas declaraciones que hizo el encargado de negocio de la Embajada de los Estados Unidos, bastante, bueno, que salieron un poco de lo diplomático y mucha gente se sintió, hasta incluso te digo, identificada. Es más, el actual fiscal general, que es también uno de los postulantes, dio a entender que, bueno, el tema está en la Corte Suprema, habla de las chicanas, que no se sancionan, por eso le hacía referencia a las chicanas, y también una respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia con respecto a esas declaraciones que hizo el fiscal general. Le tengo que preguntar, porque puede ser que usted ocupe el cargo, no sé, ya dependerá
del Consejo de la Magistratura, del presidente y después del Senado. ¿Coincide con estas declaraciones, esas apreciaciones del actual fiscal general del Estado? Lo que hay que analizar siempre son a qué se denominan chicanas, porque también existen derechos que tienen los ciudadanos de Chicanas defenderse. como Walter Bauer hace 16 años, por ejemplo, que está chicaneando. Claro, si yo por ejemplo tengo una recusación a repetición, Ajá. o recusación de personas que ni siquiera han intervenido en el proceso, a eso yo te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que eso es una chicana. Ajá. Ahora, que yo plantee que lo que el Ministerio Público alega no es correcto, en algunos casos no necesariamente eso va a ser una chicana, o si no, Claro, porque cambia de abogado. o si no le estaríamos privando a las personas que se defiendan y finalmente la Fiscalía decide, y por más que yo lidere eventualmente si soy electo de ese órgano, no significa que la Fiscalía decide quién es culpable o quién es inocente. En un Estado de Derecho la Fiscalía es la que impulsa la investigación y aunque tenga una teoría, puede haber una teoría contraria que quiere probar su... Por eso llamarle chicana hay que analizar caso por caso. Sí te puedo asegurar que recusar a toda una unidad del Ministerio Público, eso claramente es una chicana. O sea, desde mi punto de vista, eso, y si soy abogado del foro, eso claramente es una chicana. O sea, si no sabes aún quién es el fiscal que va a intervenir, ¿cómo lo vas a recusar? Eso, y que eso no tenga una consecuencia, bueno, no es el Ministerio Público quien puede sancionar a un litigante de mala fe. Es el órgano, hay dos tipos de sanciones. La sanción disciplinaria que la puede dar el juez del mismo proceso, pero también hay el sistema disciplinario de la Corte Suprema de Justicia que se realiza a través de un sumario y que ya es el Consejo de Superintendencia, compuesto por 3 ministros de la Corte, quienes deciden si un operador del sistema, salvo los fiscales, ¿verdad? Porque ellos están regidos por el jurado de enjuiciamiento, y los jueces también, aunque en realidad la Corte también puede sancionar a los jueces, pero en un nivel disciplinario, ¿verdad? De otro tipo de sanciones. Claro. Pueden sancionar abogados, pueden sancionar escribanos, etc. Llamar chicana a todo, no. Yo creo que hay que identificar los casos que son realmente una chicana de los casos donde hablamos de ejercicio de la defensa. O sea, que me quedé, estaba mirando porque somos muy fáciles de etiquetar, pues, Pedro. O sea, inclusive uno es el interés, otro también el desconocimiento. Sin conocer a veces, no está chicaneando, dice. En realidad, ejerce su defensa, ¿verdad? Claro. Y ahí a veces te cambia de abogado, qué sé yo, y pasan cosas. Se vende bien el doctor Preda, doctor Cabrera. Sí, te estaba mirando cómo estaba observando, ¿eh? Prácticamente le están haciendo las mismas preguntas que la audiencia pública. Estamos viendo repetido. Doctor Cabrera, el Tribunal de Honor, ¿cuál es su papel real? El Tribunal de Honor, el papel real de ellos es prácticamente como lo habíamos comentado en el momento del receso. Ya son personas que tienen una alta probidad porque ya han pasado, son profesores universitarios, catedráticos, profesionales de gran renombre que prácticamente ya han superado todas las etapas profesionales y se encuentran en este momento fuera, vamos a decir, no del proceso legal diario, sino que ya están por encima de las reglas, no como un elemento, como un reaseguro, de tal forma que las consultas que ellos tengan de la percepción de los candidatos sea un elemento también importante a tener en cuenta dentro del proceso, como para testear si los candidatos que nosotros pensamos con todo el proceso que vamos a llevar a cabo coinciden de alguna forma con la forma de pensar de ellos, y que sería muy útil, como ocurrió la oportunidad pasada dentro de la Corte Suprema de Justicia, donde me han comentado los miembros que han estado en ese momento, que cuando ellos quitaron la lista, después de hacer todo un proceso similar al que estamos haciendo ahora, coincidió felizmente con el listado del Tribunal de Honor. Ese Tribunal de Honor da una garantía fundamental para que tanto los postulantes, nosotros y el mismo sistema tenga la garantía de que no estamos nosotros tratando, como quien diría, un ocultamiento de 4 paredes, sino todo lo contrario, lo que queremos es una transparencia dentro del sistema. Y no se puede dar ocultamientos
como lo dicen algunos medios de prensa, porque la única etapa en la cual nosotros no hacemos público este sistema es la etapa justamente de los exámenes, y que como ocurre en cualquier empresa, este test es exclusivamente establecida para fiscal general del Estado, es decir, al doctor no le va a servir para ser asesor jurídico de la Shell o para ser fiscal o para ser juez, es solamente para ese cargo, únicamente, exclusivamente para ese cargo. Y ese insumo, Para ese perfil. Para ese perfil. Y ese carácter es cualitativo, no es cuantitativo. Entonces eso no se puede exponer por varias razones, de razones éticas, de privacidad y también como legales. ¿Y por qué hay algunos postulantes que sí están a favor de que se exponga? Álvaro Arias, por ejemplo. Bueno, realmente yo Con una decisión personal, ¿verdad? son posturas y cuestiones de carácter personal, pero yo sí les puedo asegurar que tanto todos los postulantes supieron las reglas del juego Ya. desde el momento en el cual nosotros tomamos la posta para hacer Fueron este examen. informados. Informados desde el comienzo, por las redes sociales, en el Granados Park, y una audiencia especial que hicimos con ellos diciéndole expresamente que nosotros íbamos a correr con los gastos de este examen, pero que es solamente un insumo para cada uno de los miembros para verificar esta situación. No lo queremos hacer público porque podemos de alguna forma quebrantar en alguna interpretación el buen nombre de las personas quienes se encuentran dentro Aparte, de en ese algún proceso. punto también Es algo configura muy- presión. Claro, Sí. es algo muy privado, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausita, ¿eh? Yo creo que ya es la última, pero antes Mariana nos va a dar algunos Sí, consejos, ¿no? un A recordatorio ver, un porque recordatorio. el único reality de encierro donde los participantes están entre el pasado y el futuro ya está por las pantallas de la RPC hace un buen tiempo, es Mundos Opuestos, el gran programa que renovó completamente el prime time de la televisión paraguaya. Mundos Opuestos, ¿en qué lado estás? Depende de cómo lo hagas. Lunes, miércoles y jueves, 21 a 30 horas, descubrí la nueva RPC. Claro que sí. Ya, hoy sí tengo entendido que uno de los chicos Va que en quedó Bora. afuera Va en Bora. fue en Bora. Vamos a ver. Bueno, nosotros, pausita ya volvemos. Pleasures of an old man. Do sensations spare the answers, leave them for another. Tengo una invitación para los padres, Sí, los tíos, qué bueno. y si los niños nos están viendo, bueno, díganle a papá o a mamá, esta es la invitación para festejar el Día del Niño, porque Carol Sevilla visita nuestro país el 13 de agosto para Mojo Fest. La protagonista de Soy Luna, Carol Sevilla, junto a Lío Ferro, regresan a Paraguay para una gran fiesta por el Día del Niño. Y junto a ellos van a estar también Nick y Dani Martins. Este es un evento para toda la familia, el Día del Niño con Carol Sevilla y Lío Ferro. Las entradas están a la venta en Red UTS, es el 13 de agosto en el Centro de Convenciones del Mariscal. Invitan a la RPC, Unicanal y Radio Disney. Ujú, qué bueno. Pues sabes que estamos nosotros súper cómodos acá. Yo y no traje mi silla, pero la próxima para mañana no creo. Y total son 2 días nomás, ya el jueves está Sí. total. Bueno, pero uno Ole. se sienta por día, no es que se sienta hoy para los otros días. ¿no? Qué sé yo, pero bueno, en fin. Puedes implementar. De todas formas, yo mira que vos lo como haría. vos estás súper cómodo, está Sí. también Mariana cómoda. Y, Son ¿dónde? geniales. Es de Galano Muebles, ahí en la zona de Lambaré. Te paso el teléfono, para Sí. que hagas favor. cualquier consulta. Línea baja 905-413. Llama y te van a asesorar en todo. Son geniales. Son Yo geniales. quiero agradecer, doctor Carlos Cabrera. Ya estamos terminando el programa. Y un resumen, una evaluación de todo este proceso y hacia dónde vamos. Tenemos 1 minuto para eso. El agradecido soy yo y también de parte de todo el Consejo de la Magistratura. Lo que nosotros queremos dejar bien en claro de que el proceso de cada uno de los pasos que estamos siguiendo, como la intención de cada uno de los miembros, es quitar un proceso transparente, un proceso claro, un proceso en que la ciudadanía confíe. Anteriormente querían que se cierre el Consejo de la Magistratura, ahora lo que se está buscando de alguna forma es que otros estamentos lo integren, cosa que da credibilidad al sistema. Institucionalmente y personalmente, todos nosotros queremos quitar la mejor terna posible, porque eso es lo que se merece el país y a eso nosotros estamos abocados. ¿Para cuándo tendríamos un fiscal? Nosotros tendríamos un fiscal en la terna, por lo menos. La terna la tendríamos entre el 21 y el 28 de agosto y posteriormente a esa decisión la remitiríamos al presidente de la República y luego ya el proceso básicamente político. Doctor Preda, también queremos escuchar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Fue un placer compartir con ustedes. Realmente estoy convencido de que el proceso es transparente
La selección la va a realizar el Consejo. Y bueno, si estoy inmiscuido en este proceso como un postulante, es porque confío en él y sin meterte presión, como acá te hablaban de presión política, si me incluyen, obviamente yo considero que el cambio de paradigma hacia un fiscal que realmente conozca no solamente el campo desde el interior, sino desde el exterior de la fiscalía es una visión importante. Mucha gente habla, queremos a alguien de la casa. Sí, uno de la casa es importante, alguien que conozca la casa es importante, pero también es importante alguien que conozca desde fuera de la casa, porque muchas veces cuando uno está dentro de ella no ve que el techo está sucio, no ve que hay ciertas ventanas que faltan arreglar y eso es creo que la experiencia que tenemos quienes hemos estado dentro y fuera de esa casa. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Bueno, amigos, así fue Sin Vueltas de esta noche, martes. Mañana va a ser un día de miércoles, tenemos Sin Vueltas y vamos a ir hablando, ¿no? Así mismo. Día de miércoles. Hasta mañana. Chao, hasta mañana.